Hola chicos, la clase de hoy será producción de eritrocitos y funciones de la hemoglobina. En continuación de la clase anterior de eritrocitos y su metabolismo, esta clase comenzará hablando ya de la producción de la hemoglobina en cuanto a otros elementos, ¿va? Vamos a hablar de cómo se obtiene el hierro, que ya hablamos parcialmente de él, o más bien completamente, la vitamina B12 y el ácido fólico que forman parte de la producción de la hemoglobina, las funciones de la hemoglobina y por último, cómo se lleva a cabo la destrucción intracelular, intravascular y extravascular del eritrocito. En cuanto a la producción del eritrocito, ya habíamos mencionado que esta producción del eritrocito requiere de la producción de su proteína más abundante, que es la hemoglobina, y que para la síntesis de esta se requería la síntesis de la parte proteica, la síntesis de la protoporfirina y la captación de hierro. Procesos que ya revisamos mucho más en la sesión anterior. Ahora, en este caso, otros de los elementos que son súper necesarios para poder tener a la hemoglobina, pues son otras dos vitaminas que son fundamentales, que es el B12 y el ácido fólico. Estas dos vitaminas participan en la producción de los eritrocitos a un nivel tan importante que su deficiencia se ve claramente reflejada en un trastorno. Eh, en el caso de la vitamina B12, esta tiene un requerimiento bastante bajo de 1 a 3 microgramos diarios y en el hígado se almacenan más o menos entre 1000 y 3000 microgramos. Es decir, este consumo que es de 1 a 3 miligramos que proviene de algunos alimentos que en su mayoría son de origen animal, es decir, carne, pescado, pollo, huevos, etcétera, que en la mayoría la mejor fuente de B12 es los alimentos de origen animal, el consumo diario es apenas de 1 a 3 microgramos. Mientras que el almacenaje que es en hígado es de 1000 a 3000 microgramos. En general, entonces, se tiene almacenado unos 1000 días de vitaminas, es decir, podrían no consumir durante 1000 días este elemento en alimentos cárnicos y aún así tendrían 1000 días para seguir teniendo esta vitamina en el cuerpo, aunque en la realidad no está así. Cuando las reservas llegan a la mitad en el hígado, es decir, cuando hemos pasado 500 días sin consumir vitamina B12, es cuando empieza a haber reflejo de algunas alteraciones asociadas a la deficiencia. Es decir, que para poder tener buenos niveles se requiere necesariamente del consumo de proteínas de origen animal. Ahora, en cuanto a la absorción de esta vitamina, esta, como ya se los dije, viene comúnmente asociada a una proteína de origen animal, y el consumo es de unos 10 microgramos por día, como dice la imagen, y normalmente viene asociado a la proteína. En las glándulas salivales lo que se hace es producir la aptocorrina, que lo que ocurre cuando llega al estómago, esa proteína asociada a la B12 se degrada debido al pH y a la actividad de pepsinas en el estómago. Esto hace que se separe la vitamina B12. El problema es que la vitamina B12 podría ser degradada, así como son degradadas las proteínas en el estómago. Para que esto no ocurra, la aptocorrina, que es producida por las glándulas salivales, se une a ella y la protege dentro del estómago, evitando que sea degradada. Una vez que esta pasa al intestino, la aptocorrina es separada de la vitamina B12 y entra alguien más a protegerla, que es el factor intrínseco. El factor intrínseco, que es producido por las células parietales del estómago, se une a la vitamina B12 en el intestino y evita que sea degradada. Además, este factor intrínseco que evita que sea degradada en el intestino es el que permite su absorción. Ya en la pared del intestino, el enterocito tiene un receptor que en realidad reconoce el factor intrínseco, que es la bolita verde, y esta bolita verde es la que es reconocida por el receptor y permite que se introduzca en los enterocitos. Una vez dentro del enterocito, el factor intrínseco es separado de la vitamina B12 y el factor intrínseco regresa para poder rescatar más vitamina B12 y la vitamina B12 es transportada a través del transportador MDR1 o que es un transportador de la familia ABC, y pasa a la circulación. En la circulación, este es normalmente transportado por transcobalamina. Entonces, ese es el mecanismo mediante el cual se puede transportar la vitamina B12. Recordemos, la vitamina B12 viene asociada siempre a una proteína de origen animal. Esta es degradada en el estómago y para protegerla en el estómago, la aptocorrina producida en las glándulas salivales la protege. Más adelante, ya en el intestino,
se cambia esta aptocorrina por el factor intrínseco también protege que sea degradada, pero permite su absorción debido a su unión a un receptor, que en este caso es un receptor específico para para el factor intrínseco, y esto permite su introducción. Su nombre es CD320. Una vez que entra ya en la célula, este separado, se recicla el factor intrínseco, la vitamina B12 es transportada a la circulación, y en la circulación el transportador es la transcobalamina. Ese receptor, que se llama CD320, también es conocido como cubilina, ¿va? Entonces, cualquier fallo en uno de estos puede generar problemas. Por ejemplo, ¿por qué hablo de esto? Porque el daño, por ejemplo, a la pared del estómago disminuye la presencia de factor intrínseco, y al no haber factor intrínseco, la vitamina es degradada y también no puede ser introducida a los enterocitos por parte de la cubilina, porque la cubilina no reconoce al B12 sino al factor intrínseco, y entonces se puede disminuir la entrada de B12. Entonces, recuerden que, por ejemplo, un cambio grave de inflamación en el estómago, por ejemplo, asociado al pH, puede generar que haya no secreción del factor intrínseco, y como no hay factor intrínseco, no habrá vitamina B12, aunque se consuma, ¿va? Esa es la primera vitamina, importante. La segunda es la vitamina B9, o conocida mejor como ácido fólico, el cual proviene de diferentes alimentos, pero que tiene de hecho su nombre de ácido fólico, folios, hojas, que normalmente se descubrió por primera vez que provenía de hojas, o alimentos de hojas verdes, ¿va? Este más o menos se requiere de 100 a 300 microgramos diarios, este es el consumo, y se almacena en el hígado de 6.000 a 14.000 microgramos. De nuevo, la reserva es en hígado. Eh, Como se dan cuenta, tanto en el caso de la B12 como la B9, ambas tienen reservas en hígado que permiten que en realidad, cuando hay una deficiencia en B12 o en B9, el fenómeno suele ser un fenómeno crónico. Difícilmente va a ser un fenómeno agudo, porque se tienen reservas en hígado, ¿va? Ahora, en cuanto a la absorción del ácido fólico, pues este viene comúnmente de nuevo de alimentos de origen vegetal. Regresando al ejemplo, en el anterior B12 se requería de alimentos de origen animal, aquí se requiere de alimentos de origen vegetal. En este caso, viene en forma de folatos. Esto viaja a través del intestino, y en el enterocito entra a través de un receptor específico que se llama GP2, el cual permite la entrada al enterocito. En el enterocito, que entra en la forma monoglutámica, pasa a 5-metiltetrahidrofolato, y en esta forma de 5-metiltetrahidrofolato, este puede viajar en circulación, comúnmente asociado a albúmina o a PLFM. Es un transportador, ¿va? Entonces, proviene normalmente de origen vegetal, este pasa al estómago, de ahí al intestino, y después es absorbido por los enterocitos por un receptor específico, GCP2, y de ahí pasa al enterocito, del enterocito pasa a circulación en forma de 5-metiltetrahidrofolato, normalmente asociado a un receptor específico conocido como PLFM o albúmina, ¿va? Y de ahí baja al hígado, en donde se almacena. ¿Cuál es la relevancia de estas dos vitaminas y del metabolismo de estas dos vitaminas? Pues que ambas participan, tanto la generación, la vitamina B12 como la B9, que participa en la generación de timidina necesaria para la síntesis de ácidos nucleicos. Entonces, nuestro eritrocito requiere de estas dos vitaminas, la B12 y la B9, para la producción de ácidos nucleicos. Y entonces, algo que ocurre cuando hay deficiencia de esta es la producción de células de una anemia, porque los eritrocitos requieren síntesis de DNA para la producción de los eritrocitos. Recordemos, si bien es cierto que el eritrocito como tal, pues no tiene en realidad no tiene núcleo, por lo tanto no debería requerir de la síntesis de ácidos nucleicos. Recordemos que en nuestra clase de eritropoyesis vimos que por parte del proceso de la generación de las células de origen eritroide, es decir, la eritropoyesis, requería de la división celular. Entonces, los eritrocitos no se pueden dividir. Recuerden que el viaje era pasar de una célula grande y nucleada a una célula chiquita. ¿Cómo se hace chiquita? Lo que hace es dividirse. Cuando se divide, se hace más chiquita. Y entonces, en este caso, por ejemplo, como no se pueden
dividir porque no hay ácidos nucleicos, porque no hay B12 o ácido fólico, normalmente los eritrocitos salen grandes. Casi siempre pensamos que esa anemia megaloblastica porque están grandes las células, es porque las células salen grandes para compensar. Esta es una mentira. En realidad salen grandes porque no pueden disminuir su tamaño porque no se pueden dividir. Esta anemia megaloblástica comúnmente se asocia a una deficiencia inmediatamente de B12 o de ácido fólico. Es común en pacientes embarazadas en lactancia, en el alcoholismo crónico o en la cirrosis hepática, debido al alcoholismo a que este cambia o genera un daño en el hígado, y el hígado, recordemos, es el sitio de almacenamiento tanto de B12 como de ácido fólico, en síndromes de mala absorción como en el síndrome de Crohn, donde hay un daño al epitelio intestinal y al epitelio digestivo en general, y recuerden que el epitelio digestivo producía el factor intrínseco necesario para la absorción de vitamina B12, en el consumo de anticonceptivos orales, porque generan un cambio en el pH y un daño, se llama erosión del epitelio digestivo, y de nuevo las células ya no están presentes y no producen factor intrínseco. Algunos fármacos también pueden generar este daño, y comúnmente las dietas vegetarianas, debido a la deficiencia del B12, porque no está consumiendo los alimentos de origen animal, pues también conllevan a la generación de estas anemias megaloblásticas. En el frotis podrán observarse células más grandes de lo normal, que incluyen también algunos neutrófilos que pueden aparecer más grandes de lo normal, y que, como verán en los documentos que están en su plataforma, pues hay la presencia de una anemia macrocítica o megaloblástica, donde el dato real para poder decir que una anemia es megaloblástica rara vez va a ser un frotis, sino más bien va a ser el volumen corpuscular medio, que ya revisamos en las clases anteriores, es correspondiente al tamaño de una célula. Este nos va a decir si es megaloblástica o no. Si el volumen corpuscular medio de una paciente es mayor a 100 femtolitros, esta necesariamente es una anemia megaloblástica. Ahora, lo primero es que se revisa si hay algún alcoholismo o hay alguna hepatopatía, para ver si es una anemia secundaria a este fenómeno, y después se da el conteo de reticulocitos, que como veremos más adelante es el conteo de células eritroides jóvenes, ¿va? Para saber si está alterada o no. Pero en la mayoría de los casos, si los reticulocitos están disminuidos, es decir, los eritrocitos jóvenes están disminuidos, normalmente es una anemia por deficiencia de B12 o de ácido fólico, ¿va? Ahora, eso en cuanto a la producción, ¿va? Ahora, en cuanto a la función, claramente, a pesar de que la hemoglobina tiene como principal función el transporte de oxígeno, porque es la molécula que lleva el oxígeno en el hierro a través de la hemoglobina, también se encarga, por ejemplo, del transporte de CO2, de ácido carbónico, el transporte mediante bicarbonato. Se transporta CO2 en los eritrocitos, pero en realidad poco se transporta en forma de CO2. La mayoría se transforma en forma de bicarbonato mediante la acción de la anhidrasa carbónica. Este es como se lleva a cabo el transporte de CO2, no se infla el eritrocito de CO2, y también tiene una función amortiguadora, porque la hemoglobina, pues al ser una proteína, tiene una función de buffer, como ya habíamos revisado en las sesiones anteriores. Tiene un hexamoamino y uno carboxil, pero además también responde a la concentración de CO2, como veremos más adelante. En cuanto a la función principal, que es el transporte de oxígeno, pues la hemoglobina transporta el 97% del total del oxígeno que requiere el cuerpo, y solamente el 3% restante viaja disuelto en el plasma. En el caso de la hemoglobina, recordemos que cada globina del total de las 4 que forman a la hemoglobina contiene un grupo hemo, y que en cada grupo hemo se puede asociar una molécula de oxígeno. Ahora, esto hace que en realidad es difícil, lo más difícil es unir el primer oxígeno al primer grupo hemo, y conforme se une el segundo es más fácil el tercero y el cuarto, ¿va? Entonces, en este caso, este fenómeno donde se facilita más la entrada de oxígeno entre más hay, es más o menos como en el fenómeno de la combi, como me gusta a mí decirlo. Si ustedes se suben a un transporte público como una combi y lo ven prácticamente vacío, les da miedito y no se suben porque pues vaya a pasar que las asalten, ¿no? Pero si ya hay una o dos personas, entre más personas les es más fácil. Eso es normalmente, ¿ve? Ahora con el maldito virus ya no sabe uno, pero en general en el oxígeno sí es así. Entre más oxígeno hay asociado a la hemoglobina, es más fácil que se una un nuevo oxígeno.
En el caso de los capilares pulmonares es donde se entra el oxígeno y en los capilares tisulares es donde se libera. Normalmente nos dicen que en el caso de los pulmones es donde se capta oxígeno por parte de la hemoglobina y en las regiones tisulares es donde se libera debido a la diferencia de presiones. Es decir, en los pulmones hay más oxígeno, por lo tanto ahí es donde carga, y en los tejidos hay menos oxígeno y por eso lo libera. Esto es parcialmente cierto porque en realidad el fenómeno de liberación del oxígeno es mucho más complejo y depende de muchos otros factores más que la presión de oxígeno. Y el cómo se libera y cómo se absorbe el oxígeno responde a algo que se llama la curva de disociación del oxígeno. Es decir, el oxígeno no, la hemoglobina no carga todo el oxígeno todo el tiempo, sino esto cambia dependiendo de una situación que es claramente la presión de oxígeno. Por ejemplo, en el caso de los pulmones, la presión de oxígeno, o sea, la cantidad de oxígeno que hay, se mide en milímetros de mercurio. Más o menos es de 95 milímetros de mercurio. Si observamos en esta gráfica a esa presión de oxígeno, a esa cantidad de oxígeno, nuestra hemoglobina se comporta como es esta línea roja. A esa presión de oxígeno en los pulmones, el 97% de las moléculas de hemoglobina están cargadas de oxígeno, ¿va? El 97% está saturado. En el caso de los tejidos, en los tejidos la presión de oxígeno es apenas de 40 milímetros de mercurio y a esa presión, más o menos solo el 75% de la hemoglobina está cargada de oxígeno. Es decir, cambia a través del viaje de la circulación. Haciendo un ejemplo, si quieren, un poquito simplista, más o menos esto es parecido a cómo ocurre en un carrito de la montaña rusa. En un carrito de la montaña rusa, digamos en Six Flags, en el Superman, no en el Batman, o en la Medusa, al subirse en el carrito más o menos hay 97 personas. Entonces digamos que 97 personas se suben al carrito, ¿va? Al inicio de la salida. Y al carrito le caben 100 personas, ¿va? Y al inicio de la salida del Batman o del Superman o de la montaña rusa de su elección, suben 97 personas. La saturación del oxígeno es del 97%. En este ejemplo, el carrito de la montaña rusa es la hemoglobina y ustedes son los oxígenos. En un carrito, los carritos cambian, se saturan dependiendo de qué, de la cantidad de gente que hay en Six Flags, ¿no? O en la montaña rusa. Es decir, si ustedes van un día lluvioso, normalmente pues va a haber poca gente en el Six Flags, se pueden subir y de hecho pues, muchas veces el carrito se va medio vacío, ¿no? Los dejan subir donde quieren, etcétera, porque el carrito va medio vacío. Pero en cambio, si van un fin de semana o un día del niño, pues es asqueroso porque todo el carrito está lleno y es más, ni siquiera los dejan subirse cuando quieran, ¿no? Vienen en pareja y dicen, no, hay un lugar hueco y los pasan, ¿no? Y ustedes ya ni se dan cuenta y ya van en un lugar solo con un desconocido porque saturan el carrito. Exactamente lo mismo ocurre con la hemoglobina. Se satura dependiendo de la cantidad de oxígeno que hay en el medio ambiente, ¿va? Entonces, digamos que en un día más o menos normal, el Six Flags del carrito de estas montañas rusas parten 97% de saturación. De los 100 lugares que tiene el carrito, 3 van vacíos y 97 van llenos. Pero resulta que pues tienen un mal cuidado y cuando regresan del viaje de la montaña rusa, solo hay 75 personas sentadas en el carrito. ¿Qué pasó? Pues que perdimos algunas 22 personas en el camino. Eso ocurre en el sistema circulatorio. Entonces, más o menos para hacer cuentas de cómo ocurre esto, lo que estoy describiendo es la liberación de oxígeno por parte de la hemoglobina a los tejidos, más o menos. ¿Cómo ocurre? Digamos que más o menos cada 100 mililitros de sangre tiene 15 gramos de hemoglobina, ¿va? Cada gramo de hemoglobina, digamos al mismo ejemplo, cada 100 mililitros de sangre tiene 15 gramos de hemoglobina. Cada gramo de hemoglobina puede tener un máximo de 1.34 mililitros de oxígeno, o sea que si multiplicamos los 15 gramos por 1.34, entonces más o menos cada 100 mililitros de sangre contienen unos 20 mililitros de oxígeno, ¿va? Entonces, ahora, 20 mililitros de oxígeno contendría el total del carrito de 100 mililitros de sangre, ¿va? Pero a saturación al 100%. Entonces ya estamos hablando de un ejemplo más claro, ¿no? Cada 100 mililitros de sangre tienen 20 mililitros de oxígeno a saturación al 100%. Pero recordemos que esto no es así, que en realidad nunca se llega a una saturación del 100% de oxígeno, sino que la saturación
debe de ser más o menos del 97%, ¿va? Entonces, digamos que el 97% de esos 100 mililitros, más o menos, son 19.4 mililitros, ¿va? Entonces, ahora ya regresando el ejemplo de la montaña rusa. La montaña rusa, el carrito, puede traer 19.4% cuando está saturado al 97%. Cuando sale de la bahía de salida del Six Flags, tiene 19.4 personas, 19 personas y un enano. Sale corriendo el carrito y cuando regresa de hacer el viaje, que en el sistema circulatorio es el viaje, cuando regresa de los tejidos y regresa a los pulmones, ya solo trae encima 14.4 personas, 14.4 mililitros. Es decir, que en el camino perdimos 5 personas. Entonces, usando estos números, podemos calcular que cada 100 mililitros de sangre, al pasar desde los tejidos pulmonares hacia los tejidos, le regalan a los tejidos 5 mililitros de oxígeno. Este es el gasto de oxígeno por parte de los tejidos, 5 mililitros por cada 100 mililitros de sangre que pasan a través de los tejidos. Esto va a cambiar. Por ejemplo, cuando hacemos un ejercicio extenuante, eso se modifica. En un ejemplo, normalmente, de nuevo, regresando al ejemplo del carrito, el carrito parte con 19.4 personas desde el inicio del viaje y cuando regresa, si hacemos ejercicio extenuante, ya no regresa con los 14.4 de hace rato. Puede regresar apenas con 4.4 personas. Es decir, que en el camino perdió 15 personas. Eso sería una tragedia, pero en el ejemplo que nos interesa es que cada 100 mililitros de oxígeno puede donar hasta 15 mililitros de oxígeno a los tejidos. Eso puede variar enormemente, ¿va? Ahora, esta curva de saturación, donde sabemos que en la sangre arterial más o menos hay un 97% de saturación y que en el tejido normalmente hay un poquito, más o menos 75%, esto cambia y cambia con varios factores, ¿va? Se puede desplazar la curva hacia la derecha y hacia la izquierda. Seguramente lo han escuchado. La curva se desplaza hacia la derecha, la curva se desplaza hacia la izquierda. Y uno dice, ¿y qué significa esto? ¿Va? Vean la curva se puede desplazar hacia la derecha si el pH disminuye de 7.2 o si el pH aumenta de 7.6 se desplaza hacia la izquierda. En realidad, esto cambia por otros factores. Por ejemplo, la curva se puede desplazar hacia la derecha si hay un aumento en la concentración de CO2, si hay un aumento de la presión, de la temperatura sanguínea o si hay un aumento en la concentración de 2,3-bifosfoglicerato. Si se aumenta el CO2 o se aumenta la temperatura o se aumenta el 2,3-BPG o si disminuye el pH, se desplaza hacia la derecha. Y a la izquierda se desplaza si al contrario, si se disminuye el CO2, si disminuye la temperatura o si disminuye la concentración de 2-bifosfoglicerato o si aumenta el pH. ¿Va? ¿Qué significa esto de se desplaza? Por ejemplo, veamos. Ya vimos que el pH es fundamental para esto, ¿no? A un pH de 7.4, que como ya revisamos en la clase de pH y equilibrio ácido-base, es el pH normal de la sangre arterial. Si el pH es 7.2, vean, esta sería la línea punteada que está aquí, sería en la curva de disociación. Si se dan cuenta, se dio tantito hacia la derecha. Si el pH es 7.6, vean, se desplaza hacia la izquierda, es esta línea punteada. Y uno dice, bueno, pues más o menos entiendo que se fue hacia la derecha tantito y hacia la izquierda. ¿Y eso qué significa? Veamos el ejemplo. Al pH, a una saturación de oxígeno, más o menos una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio, la misma, a un pH de 7.4, la saturación del oxígeno es más o menos del 77%, ¿va? Más o menos. Pero al pH de 7.2, en la misma concentración de oxígeno, pero si el pH es 7.2, entonces la saturación es del menos del 70%. Es decir, si está a 7.2, tiene menos oxígeno. Entonces, si se desplaza la curva hacia la derecha, lo que está pasando es que hay una disminución en la afinidad que tiene la hemoglobina por parte del oxígeno. Ahora, del lado contrario, a la izquierda, al 7.6, la saturación es de más del 80%, casi el 90% de saturación. Es decir, si la curva se desplaza hacia la derecha, pierde afinidad. Si se desplaza a la izquierda, gana afinidad. Eso es todo, ¿va? Pero ¿para qué nos sirve saber que si se desplaza a la derecha disminuye la afinidad y si se desplaza a la izquierda aumenta la afinidad? Digo, pienso, ¿para qué me sirve? Pues esto explica, muchachos, por qué el oxígeno se absorbe en los pulmones y se libera en los tejidos.
Es decir, por ejemplo, en el caso, vamos a ver, en el caso de los tejidos, en los tejidos, como pueden ver en la imagen, su cuerpo produce CO2. Este CO2, si recordamos nuestra clase de pH y electrolitos y equilibrio ácido-base, este CO2 es ácido carbónico, se transforma en ácido carbónico o viene de ácido carbónico. Es decir, es un ácido. Como es un ácido, el pH en los tejidos es más ácido. Y recuerden que cuando hay un incremento con un pH más ácido, la curva se desplaza hacia la derecha, ¿va? Se desplaza hacia la derecha y entonces lo que va a ocurrir es que la afinidad por el oxígeno disminuye. Y como disminuye, vamos a regresar al ejemplo de la barra verde. La barra verde sería el pH en un tejido. En el tejido es menor porque es más ácido y el pH es de 7.2. La saturación ahora entonces de la hemoglobina va a ser menos del 70%. Entonces, si la hemoglobina iba en circulación felizmente teniendo una saturación del 75%, cuando pasa a los tejidos, el cambio de pH desplaza la curva hacia la derecha, lo que disminuye la afinidad, y la hemoglobina lo que hace es liberar el oxígeno. Y lo libera a los tejidos. Ahora, cuando llega ahora a los pulmones, en los pulmones recordemos que lo que se hace es liberar CO2, exhalamos CO2. El CO2 es ácido. Como estoy sacando mucho ácido, el pH en los pulmones va a ser más básico. Y entonces, en el caso de esto, es la línea roja que está en el ejemplo que acaba de aparecer. Esta línea roja sería el pH en el cual ocurren los pulmones. Y como el pH es ligeramente más básico, entonces la curva se desplaza hacia la izquierda. Y entonces la saturación es de más del 80%. Es más afín la hemoglobina por el oxígeno y entonces ahí es donde va a absorber el oxígeno, porque el pH la desplaza hacia la izquierda, se puede saturar un poco más, ¿va? Y esa es la razón por la cual absorbemos oxígeno en los pulmones y liberamos oxígeno en los tejidos. Este solamente es el ejemplo con el pH, pero en realidad también ocurre, por ejemplo, con el 2,3-bifosfoglicerato, ¿va? En un pH normal, el 2,3-bifosfoglicerato, pues en condiciones normales está a un nivel bajito o normal. Cuando llegamos a los tejidos, lo que va a ocurrir es que el 2,3-bifosfoglicerato aumenta. ¿Va? Como aumenta el 2,3-bifosfoglicerato, que ya lo vimos en la primera sesión de este módulo, lo que hace es disminuir la afinidad por el oxígeno, desplaza la curva hacia la derecha y entonces la afinidad disminuye y la hemoglobina libera el oxígeno. Cuando llegamos al pulmón, este 2,3-bifosfoglicerato disminuye, por lo tanto, la afinidad por el oxígeno de la hemoglobina es mayor, la curva está en 7.6 y por lo tanto se desplaza hacia la izquierda, aumenta la afinidad y en los pulmones absorbemos oxígeno. Este efecto, que es el efecto de desplazamiento de la curva hacia la derecha, se conoce como efecto Bohr y es la razón por la cual podemos absorber oxígeno en los pulmones y liberar oxígeno en los tejidos. ¿Va? Ahora, por último, ya para esta sesión y cerrarla, la destrucción de los eritrocitos. Los eritrocitos se pueden destruir por diferentes situaciones. Por ejemplo, ya hemos visto que hay un ciclo y el eritrocito se muere y es reciclado, ¿va? Cuando el eritrocito muere, los aminoácidos que forman las globinas se reciclan, el grupo M se rompe y se recicla el hierro y este M se desecha. Pero ¿cuándo se muere el eritrocito? Más o menos un eritrocito vive unos 120 días. Eso lo dicen los libros. La realidad es que no llegan a vivir 120 días, sino que viven un poquito menos de 120 días. Ya un eritrocito de 120 días es un eritrocito matusalénico, ya está muy viejo. En realidad creemos que se mueren mucho antes. Pero ¿cómo se mueren? Bueno, el primero recordemos que el eritrocito cuando se hace viejo no le duele la espalda ni sale barba, pero sí ya le falla el citoesqueleto. El citoesqueleto, que acuérdense, estaba formado por espectrina y actina, ya no funciona del todo bien, ya le duele su citoesqueleto. Y esto hace que se ponga rígido. Cada vez que se agacha, le truena el citoesqueleto. Recordemos que el eritrocito, en el caso específico del vaso, el vaso órgano, ese órgano tiene capilares muy delgaditos de apenas de unos 4 micrómetros de diámetro. Y recordemos que el eritrocito tiene 8 micrómetros de diámetro. Habíamos hablado que el eritrocito prácticamente tiene que aprender a hacer yoga para poder pasar a través de estos mini capilares y pasar a través de los vasos sanguíneos que se encuentran en el órgano vaso. Pero cuando el eritrocito ya está muy viejito
y pasa a través de estos capilares muy delgados y ya le duele el citoesqueleto, ya no puede hacer yoga y se revienta. Entonces, puede ocurrir la destrucción del eritrocito y comúnmente ocurre en el órgano vaso, específicamente la pulpa roja. Pero también puede ocurrir que el eritrocito se haga viejo en circulación y recuerden que en la clase anterior que vimos de membrana del eritrocito, habíamos visto que había un fosfolípido que vivía prácticamente en el interior de la membrana. ¿Se recuerdan de esto? Ese es hacia el interior de la membrana, ese es al exterior de la membrana. En el interior de la membrana hay un fosfolípido que es la fosfatidilcerina, que es este rosa, que solo vive adentro. En realidad es que este fosfolípido es como el clásico alumno del grupo que siempre se sale, ¿no? Que ahorita no tienen el problema, pero bueno, sí, se sale de la sesión de Zoom. Sí, el clásico alumno que se sale. Pero en las clases presenciales normalmente pasaba que el alumnito salía al baño, después salía por un refresco y siempre andaba saliéndose, ¿no? Al inicio de las clases, normalmente en los semestres, los profesores le llaman la atención a ese alumno y dicen, no, métete para que tomes la clase, no te puedes salir. Lo está metiendo cada vez que se sale. Pues la fosfatidilcerina es exactamente así. Siempre se está saliendo del interior de la célula hacia la membrana externa. Pero hay una proteína que se encarga de meterla, que se llama flipasa. La flipasa lo que hace es meter a esa fosfatidilcerina. Y digamos que es como el profesor gendarme que está metiendo al alumno siempre al interior. El problema es que el eritrocito, recuerden, ya maduro normalmente no produce más proteínas. Nace con las proteínas que ya necesita para funcionar y no produce más. Pues ese es el problema, que se nacen con cierta cantidad de flipasa. Cuando el eritrocito se va haciendo viejo, estos guardianes se cansan. La flipasa se cansa, como el profesor que se cansaba al inicio de meter al alumno, al inicio del semestre, al final ya no se preocupa y dice que se queda fuera y cierra la puerta. Pues esto puede ocurrir. Cuando el eritrocito ya está muy viejo, la flipasa ya no mete a la fosfatidilcerina y la fosfatidilcerina lo que es reconocida como algo extraño y entonces un macrófago reconoce esta fosfatidilcerina como algo raro y se traga al eritrocito viejo, ¿va? Esta es una señal de eriptosis. Por lo tanto, la eriptosis es la muerte celular del eritrocito, que normalmente ocurre porque la fosfatidilcerina se le sale al eritrocito y esto es reconocido como algo extraño, ¿va? Esos son los dos mecanismos más conocidos para la destrucción de los eritrocitos. Pero esa destrucción en general puede ser de dos maneras. Puede ser una destrucción extravascular o intravascular. Es decir, el eritrocito puede morir dentro de un vaso sanguíneo o puede morir en el interior de un tejido, ¿va? Es más común que ocurra de manera extravascular. Más o menos solo el 10%, entre el 10% y el 20% de los eritrocitos mueren en un vaso sanguíneo. En realidad es considerado prácticamente un error. La destrucción de estos eritrocitos ocurre normalmente, les dicen los libros, por lisis osmótica, aunque en realidad es muy poco probable. Que recuerden que si yo coloco a mi eritrocito en una solución hipotónica, al tener menos sales, más sales en su interior, tiene menos agua que el exterior, porque es hipotónica. En la solución hipotónica tiene más agua que sales. El agua se mete al interior de la célula, la hincha y la revienta. Esto en realidad es bastante extraño que ocurran estos cambios. Lo más común es que el eritrocito baja en circulación y cuando hay algún problema como turbulencia o choca contra las paredes, pierde cachos de membrana, lo cual lo va reparando, pero si ya hay mucho daño, ya no puede y se destruye. Y esto en realidad es bastante raro, solo del 10 al 20% ocurre. En la mayoría de las ocasiones, esto ocurre, la destrucción del eritrocito dentro de un órgano, por ejemplo, dentro del vaso, el órgano, vaso, donde un macrófago reconoce al eritrocito que ya está viejo porque tiene afuera fosfatidilcerina y se lo traga, ¿va? En su interior, pues lo que hace es destruir al eritrocito, los aminoácidos los reutiliza y el grupo E lo rompe y libera el hierro. Y ese hierro que es liberado es reciclado. Y como ya vimos, en realidad el hierro se recicla y la mayor parte del hierro que usamos viene de este reciclaje, donde los macrófagos que están en el vaso o en el hígado o en la médula ósea destruyen al eritrocito, destruyen los aminoácidos, se los quedan para poder reutilizarlo, el grupo M lo rompen y liberan el hierro, y el hierro pasa a transferrina y de ahí llega de nuevo al hígado o a la médula ósea donde se utiliza. Esto es lo que ocurre más comúnmente, pero cuando ocurre una destrucción intravascular, esto es un accidente. Y alguien tiene que rescatar la bendita hemoglobina que quedó flotando porque ocurrió un accidente.
Es como cuando hay un accidente en las autopistas o en una calle. Cuando hay un accidente y quedan ahí botados los individuos que resultaron del choque, debe haber una ambulancia que se los lleva. La ambulancia que recoge estas hemoglobinas es la aptoglobina. La aptoglobina es una ambulancia de hemoglobinas. Se llama a las hemoglobinas y las lleva al hospital. En este caso sería, por ejemplo, un enterocito o un macrófago. Lo que hace es llegar y estacionarse. Recuerden que normalmente las ambulancias en los hospitales tienen un lugar especial para poderse estacionar y justamente nuestros enterocitos y nuestros hepatocitos tienen un sitio específico para que la aptoglobina llegue, se estacione y deja ahí a los heridos, que serían las hemoglobinas. Este se llama CD163, así se llama. Cuando se estaciona, libera esta hemoglobina dentro de este macrófago o el hepatocito. Lo que pasa es que de nuevo se degrada al grupo M y los aminoácidos. La parte de la globina es degradada y se reciclan los aminoácidos. El grupo M se rompe y se libera el hierro, y el hierro pasa de nuevo a transferrina y se transporta hacia el hígado o hacia la médula ósea donde se utilice, ¿va? Cuando hay mucha análisis de los eritrocitos, y esto es, por ejemplo, cuando hay un accidente en la carretera y son 20 carros los que se accidentan, pues no hay suficientes ambulancias para recoger todos los accidentados. Lo mismo ocurre cuando hay una gran cantidad de eritrocitos que se rompen de manera intravascular, que comúnmente esto no es normal. Por ejemplo, ocurre en una anemia hemolítica autoinmune, donde nuestro propio sistema inmunológico está destruyendo a los eritrocitos y destruye tantos que la pobre aptoglobina no puede. Alguien tiene que dedicarse a rescatar estos accidentados. Y normalmente, pues, ¿por qué los recoge? Porque esta hemoglobina tiene el grupo M, el cual tiene hierro, y ese hierro puede ser tóxico. Alguien tiene que recogerlo. Eso sí es tóxico de veras, no como su novio o novia tóxica. Eso sí los puede matar, ¿va? Y entonces esta hemoglobina se puede degradar en circulación y genera grupos libres, los cuales son tóxicos. Pues alguien tiene que dedicarse a recoger esto, y es la hemopexina. La hemopexina no recoge hemoglobinas completas, sino solo el grupo M, y lo que hace de nuevo, tiene un receptor, un sitio donde se estaciona dentro de un hepatocito o dentro de un bendito macrófago, y de nuevo esto solo ocurre en los macrófagos o en los hepatocitos nada más, y entonces puede recibirlo, entra al enterocito o al hepatocito, perdón, o al macrófago, y el grupo M se rompe, se libera el hierro y queda solamente la protoporfirina rota, ¿va? Entonces, hasta el momento lo que ocurre, recordemos, es que lo que pasa es que si ocurre de manera extravascular, un macrófago se traga al eritrocito viejo, lo rompe, libera los aminoácidos que recicla, el grupo lo rompe, libera el hierro y se va a transferrina hacia el sitio de almacenamiento, y la protoporfirina, que es el anillo del grupo E, se desecha. Si ocurre de manera intravascular, esto es un error, y entonces lo rescatan ya sea las hemoglobinas, la aptoglobina o los grupos M, la hemopexina, y ambos llegan y viajan hacia un hepatocito o hacia un macrófago, y ahí entonces se estacionan cada uno en su estacionamiento particular, permiten la entrada de esta hemoglobina o este grupo M al hepatocito o al macrófago, y dentro de esta entonces lo que hacen es degradar la parte proteica, en el caso de las globinas, y reciclar, o acá también romper el anillo de M y liberar el hierro para reciclarlo. El problema aquí que nos queda es el grupo E, lo que resta del grupo M, que es el anillo de protoporfirina. Recordemos que es un anillo que rodea al hierro, y cuando se rompe, y eso lo hace una enzima que se llama M-oxigenasa, lo rompe, y cuando lo rompe, libera el hierro, y el hierro se recicla, pero nos quedan todos los benditos protoporfirinas rotas. Dentro de estas macrófagos, o la célula que se tragó a este eritrocito viejo, esta se transforma en biliverdina y posteriormente en bilirrubina. Esa famosa bilirrubina que proviene del grupo M pasa a circulación. En esta circulación, esta puede ser transportada, por ejemplo, unida a albúmina. El problema con esta bilirrubina es que es una bilirrubina que no es hidrosoluble, sino que es liposoluble. Entonces, normalmente recuerden que los desechos los eliminamos en orina. El problema es que si es algo liposoluble, no se podría liberar. Esta bilirrubina que va solita o unida a albúmina es una bilirrubina que no es soluble en agua, por lo tanto no se puede desechar,
y se le llama bilirrubina indirecta o no conjugada, ¿va? Entonces, la bilirrubina está sola o está unida a albúmina y es no conjugada y es no conjugada o indirecta. Para poderla desechar nuestro cuerpo lo que hace es conjugarla. ¿Y eso qué es? ¿Y dónde ocurre? Eso de conjugarla ocurre en el hígado y lo que hacen es pegarle un ácido glucurónico. Lo que hace es en el hígado una enzima que se llama glucuroniltransferasa, le pega un ácido glucurónico a esta bilirrubina y entonces se vuelve hidrosoluble. Y esta bilirrubina que tiene unido el ácido glucurónico, que es la diferencia entre una bilirrubina conjugada y no conjugada, la no conjugada no tiene nada, o puede estar unida a albúmina, pero no tiene nada pegado, y la bilirrubina conjugada tiene pegado el ácido glucurónico. Cuando se le pega, esto se hace hidrosoluble y entonces se elimina a través del conducto biliar, llega al intestino y esta bilirrubina se transforma gracias a las enzimas de bacterias, no nuestras, sino de nuestra microbiota, en urobilinógeno y se puede transformar en estercobilinógeno, ¿va? En urobilinógeno o en estercobilinógeno se libera. Y en realidad urobilinógeno o estercobilinógeno, el esterco es cuando se libera en heces, es el que le da el color a las heces, ¿va? Si, aquí lo importante de este proceso es que si se dan cuenta la bilirrubina que se produce de la destrucción de los eritrocitos es liberada, esta bilirrubina no se puede liberar fácilmente porque es liposoluble, esta puede viajar en circulación solita o unida a albúmina, pero no es hidrosoluble, y entonces lo que tiene que hacer es llevarse al hígado donde se le pega un ácido glucurónico y cuando se le pega este ya es hidrosoluble y se desecha a través del intestino donde se puede volver urobilina o estercobilina. La estercobilina le va a dar color a las heces y la urobilina a la orina. Ahora aquí, esta bilirrubina no conjugada también se le llama bilirrubina indirecta porque no se puede desechar y la bilirrubina ya conjugada directa. La relevancia de de conocer este fenómeno es que en los analitos de laboratorio les pueden dar bilirrubina total, bilirrubina conjugada y bilirrubina no conjugada o bilirrubina indirecta y directa. Entonces, ¿para qué me dan todos esos valores? ¿Para qué me dan la bilirrubina indirecta, la directa y la total? Si existe un aumento en contenido total de bilirrubina, lo que nos indica es que hay una destrucción de eritrocitos, ¿va? Cualquier fenómeno que lleve a una mayor destrucción de eritrocitos, como un fenómeno autoinmune, un fenómeno de un cambio en el pH, un fenómeno de daño, nos va a generar aumento en la bilirrubina, ¿va? Pero también puede haber fenómenos más complejos. Por ejemplo, si existe un aumento de la bilirrubina indirecta o no conjugada, esta normalmente va a hacer que también se eleve la bilirrubina conjugada o directa. Pero si ustedes detectan que la bilirrubina indirecta se eleva, pero la directa se mantiene, esto indica que no se está llevando a cabo la conjugación. Recuerden que la bilirrubina no conjugada es la indirecta y la conjugada es la directa. Entonces, si se eleva la bilirrubina total, pero la bilirrubina conjugada no se eleva, significa que alguien no está haciendo su chamba. ¿Quién? El hígado. Entonces, en este caso, una elevación de la bilirrubina con un nivel normal o disminuido de la bilirrubina conjugada indicaría que el hígado no está haciendo su chamba o que el conducto biliar está obstruido. Esto nos hablaría un poquito de qué está ocurriendo con el paciente, ¿va? Entonces, la importancia de de conocer cuál es el proceso mediante el cual se desecha la bilirrubina, es que esté enfocado justamente a este fenómeno. Muy bien, chicos, por mi parte sería todo. Recuerden que en este tema vimos el eritrocito, la destrucción de los eritrocitos, cómo se lleva a cabo, de qué vitaminas depende la producción de los eritrocitos y por último, qué pasa cuando se destruyen los eritrocitos y cómo se desecha dichos productos de la destrucción de los eritrocitos. Por mi parte sería todo, chicos. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.